Mando un saludo eh, a todos aquellos que accedan a este audio. No sé muy bien cómo comenzar. eh, Me cambié de país y si bien es acá mismo en Latinoamérica, cuando uno se cambia de país es todo más complicado. eh, la economía es diferente, la idiosincrasia. No es lo mismo cuando uno sale de vacaciones o eh, anda de turista, por decirlo de alguna manera. Cuando uno se cambia, cuando uno va a vivir, aunque sea aquí mismo en el barrio de Latinoamérica, todo es más difícil y es diferente. Como decía, la sensación de ser turista a la sensación de ser a vivir allí, ¿no es cierto? Llevamos recién una semana y unos días y es interesante y a decir verdad yo quería vivir esa sensación de ser extranjero y de alguna manera se va sintiendo, se siente cuando uno no es de un lugar, ¿eh? Y uno no se siente de alguna manera parte de eso todavía. ¿Mm? Eh, Uno no se da cuenta de lo que está acostumbrado o, como diría Krishnamurti, quizás condicionado. Cuando uno vive en un país, está totalmente adaptado a la idiosincrasia, a la economía, o por ejemplo a los precios de las cosas. Es impresionante eh, la- las diferencias de precios de los elementos básicos de consumo y lo diferente que es. Cuando uno va al supermercado en su país, sabe los precios, comprende eso, pero en otro país es otra idiosincrasia incluso a nivel de costos. Así que uno deja de ser un turista y eso se vuelve más complicado, diferente. Así como cuando uno va de vacaciones, cuando uno va de vacaciones, de alguna manera la conciencia de estar de vacaciones es muy light, porque uno sabe que está de paso, uno se predispone a sentirse bien, a estar bien, a conocer, todo es light, ¿no es cierto? Es de alguna manera agradable. A veces pasan cosas desagradables en las vacaciones, pero en general diríamos que uno está en un espíritu de estar bien, de pasarlo bien, de conocer, de experimentar cosas nuevas. Entonces estar de vacaciones es agradable. Por otro lado, uno se está de alguna manera suspendiendo, o diría Krishnamurti, evadiendo su realidad cotidiana, distanciándose, oxigenándose de su realidad cotidiana que muchas veces agota, agobia, cansa, hastía, ¿no es cierto? Entonces uno de vacaciones está trasplantado a otro lugar y con un espíritu de agrado, ¿no es cierto? Después uno vuelve a su lugar de origen y vuelve, ¿no es cierto?, a la rutina, a la trivialidad, etcétera. No es lo mismo cuando uno vive en ese lugar, ¿eh?
Eh, cuando uno va de vacaciones, las personas lo tratan como un visitante temporal, ¿no es cierto? Este tipo se va a ir, no lo voy a ver más. Otra cosa quizás cuando eh, em, lo voy a estar viendo a esta persona, quizás de forma permanente. Eso también cambia, tiende a ir cambiando gradualmente. Eh, es positiva la experiencia de irse de un país a otro, aunque sea en el barrio, si es en Europa, irse de un país de Europa a otro país de Europa, que allá hay muchas diferencias de idiomas, quizás muchas más marcadas de idiosincrasia, quizás, no lo sé, o como cuando uno se va aquí en Latinoamérica de un país a otro, hablamos el mismo idioma. Yo creo que es positivo, sin duda alguna, exponerse a esa situación. Eh, Creo que hay algunas tradiciones espirituales, no estoy seguro si en alguna corriente el budismo tibetano plantea de que un monje tiene que irse de su lugar de origen y irse a vivir a un lugar apartado, diferente, como salir de esa estructura de conocimiento seguro, ¿no es cierto?, de ir a otro lugar. No estoy seguro, creo que lo vi por ahí en algún reportaje documental, nunca se me olvidó eso. Así que de todas maneras creo que es bueno eso. No solo ir de turismo, sino residir en un país diferente, porque ese empezar de nuevo y eso todo que es de algún modo diferente, genera un contraste interesante en la conciencia de uno. Y eso es bueno, creo que es bueno. Estamos recién empezando en este proceso y no ha sido fácil. Pero creo que es bueno, de alguna manera, explorar esa experiencia, ¿no? Y genera otras formas de comprenderse a sí mismo, de verse a sí mismo en otras situaciones. Pero el objetivo de este audio es otro. Es que uno, ya sea que vaya de vacaciones, aunque temporalmente se suspenda ese trasfondo psicológico o lo conocido, como diría Krishnamurti, se suspenda, uno se lleva su memoria, su trasfondo, se lleva su pasado encima, que ese estado de vacaciones suspende, pero que retorna, o cuando uno se va a vivir a otro lugar, se lleva todo su pasado consigo, que invariablemente continuará afectando nuestra experiencia cotidiana, nuestro vivir cotidiano, nuestras relaciones, porque uno sigue siendo el mismo. Cambió el contexto, se desarraigó de alguna manera, pero el personaje, que es uno mismo, sigue siendo el mismo, pero quizás las experiencias o las oportunidades que surgen de ese cambio aumentan quizá o cambian de alguna manera. Por eso que es positivo hacerlo. Pero uno, el personaje, sigue siendo el mismo. Se lleva sus buenos y malos recuerdos. A veces son más malos que buenos. Se lleva toda su carga, su mochila, se la lleva a otro lugar. Conoce nuevas personas, nuevo entorno.
y se abre a otras experiencias, pero con el mismo personaje. Y quizás se siente más vulnerable o en una situación más incierta, sobre todo cuando uno no tiene tanto dinero y recursos, digamos, que lo hagan a uno ser un ser solvente económicamente, está mucho más expuesto. Así que puede llegar a sentir más temor, si que no está acostumbrado, ¿no es cierto?, a estar exponiéndose a, a la vida en otro lugar, ¿no? Y como les decía, diferente es vivir de turista a residir en otro país, ¿no? Y em, uno comprende que uno sigue siendo el mismo, ¿m? Pero de alguna manera, quizás, y quizá este quizá es bastante grande, porque no hay seguridad alguna, se abre una posibilidad para quizás encararse uno mismo, porque ¿qué más se puede encarar que es uno mismo? Se puede encarar otra cosa. Finalmente, todo lo externo puede cambiar, pero uno sigue siendo el mismo, que no ha enfrentado, que no ha encarado, que no ha asimilado, o como diría Krishnamurti, que no ha comprendido. O sea, no recuerdo la frase exacta de lo que planteaba Krishnamurti, pero que aquello que no es algo así, que no se ha comprendido, o una comprensión parcial implica sufrimiento, ¿cierto? Un problema que siempre vuelve, ¿ya? Y ojalá, estoy haciendo este audio hace un poco más de una semana en que llegamos acá, a un lugar natural, como un parque grande, y por eso que ustedes van a escuchar en esta grabación todos los sonidos que se van a filtrar, que quiero que se filtren para que quizás se pueda algo reproducir la atmósfera que hay acá. ¿Mm? Los pájaros, los loros, que por aquí hay un nido tremendo de loros. Quizás en un ratito más lleguen los loros porque salen y vuelven en la tarde y van a captar algo que ustedes quizás, ojalá, de la atmósfera que se respira acá, en este centro, en este lugar. Eh, Así es que a veces me reflexiono sobre, en particular, la enseñanza de Krishnamurti cuando habla de la autotransformación, o como dice él, la mutación de la conciencia, o del contenido total de la conciencia, ¿no es cierto? Los contenidos de la conciencia están cambiando de alguna manera, variando dentro del marco del pensar. Se está modificando, se adquiere nueva información, ¿no es cierto? Como ahora, dicho de alguna manera, mi cerebro está adquiriendo nueva información, porque estoy viviendo en un lugar nuevo. Entonces mi cerebro está acumulando información para sobrevivir en este lugar. Está aprendiendo mi cerebro. Y eso modifica el contenido de la conciencia, pero no lo altera de un modo radical o fundamental, como diría Krishnamurti, ¿no es cierto? Sino que simplemente cambia superficialmente el conocimiento que se requiere para sobrevivir lo mejor que se pueda.
no altera en lo esencial, en lo fundamental. Eso ya quizá requiere un elemento que se debe dar o que uno debe dar desde una perspectiva interna. Entonces, ¿qué es eso que permitiría o no impediría, eh, no impediría, no sé si decirlo, aproximarse o generar un cambio fundamental en en el contenido total de la vida, de la conciencia? ¿Se requiere alguna manera diferente de vivir, no estar tan agobiado con el entorno, con el trabajo, con la familia? ¿Se requiere no estar eh, tan estructuradamente rutinario, condicionado, reaccionando continuamente en el mundo de la reacción, de la opinión, de los medios de comunicación? ¿Se requiere algo diferente, generarse un espacio, generarse un espacio para este tipo de percepción? Me tengo que estar moviendo porque en este lugar a uno lo comen los insectos, en particular a mí. Así que esta es la pregunta. Yo creo que mucha gente se hace. ¿Cómo se provoca? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se intenta propiciar un cambio fundamental, interno? Eh, ¿Cómo se genera ese espacio o ese estado de no reacción? Porque si estoy reaccionando continuamente, no puedo ver nada, no hay percepción. O si no me doy cuenta de que estoy en estado de reacción. Tan fuerte es el estado de reacción, de vivir reaccionando desde la actividad del pensar, de lo conocido, de las tendencias psicológicas que tenemos. No sé, me llevo, yo creo que preguntando esto muchos años ya, más de 2 décadas, más de 2 décadas. Y no ha sido fácil. Parece ser de que está profundo la estructura de las tendencias psicológicas, de los condicionamientos. Teosóficamente, no sé, khandas, propensiones, tendencias, samkaras, como diríamos, en sánscrito, son tan fuertes, tan profundas, son tan profundas esas raíces, que si nos movemos en un campo superficial de la mente, siempre esas raíces van a estar brotando hacia el campo de los sentidos, hacia la percepción, y nunca exponemos esas raíces, esas tendencias a la conciencia. Siempre están actuando desde lo interno, desde lo profundo, desde lo, no sé, subconsciente, no sé. Tan superficial en nuestra vida que no siempre estamos atrapados en esas tendencias. Me recuerdo a veces cuando Krishnamurti decía, está en sus libros, en sus videos, que una de las cosas más difíciles en la vida es no hacer nada, o sea, no reaccionar,
sino que simplemente estar, estar en el momento presente o en la vida de relación, estar, ver, percibir, no reaccionar. Una de las cosas más difíciles, decía Krishnamurti, es no reaccionar o simplemente darse cuenta de las reacciones. Pero ese estado de la conciencia no se da espontáneamente. Eso lo puedo decir después de ya de más de, no sé, 25 a 30 años. No se da espontáneamente. Eh, Krishnamurti decía, si practica algo, va a obtener el resultado de la práctica, pero no la percepción de lo real, de lo que es. Y a veces también eso es cierto. Una persona puede disciplinarse hasta de una manera brutal. Sin embargo, no necesariamente eso implica que el estado de la percepción se aclara o florece lo que podríamos llamar el discernimiento, la percepción directa de la realidad, que revela lo que la naturaleza de las cosas. Eso no surge tan simplemente, no se da espontáneamente y muchas veces practicando algo no se da porque surge el problema del quién es el que practica, qué estamos reforzando, ¿no es cierto? ¿Qué quiero alcanzar con esa práctica? ¿Mm? Surge ese problema, esa dualidad sujeto-objeto, que es la conciencia natural nuestra como yo personal. Siempre es dualista. Entonces Krishnamurti dice, nos podemos dar cuenta que mientras exista esa conciencia dual, estamos en el campo de lo conocido. Y eso incluye muchas veces el practicante y lo practicado, ¿cierto? Me están comiendo los mosquitos. Pero parece ser que aparentemente todo lo pongo en duda. De alguna manera quizás se requiere un poco de calma, de tranquilidad, de serenidad, de distanciarse un poco. Parece ser que puede ser un factor positivo en esto. Puede ser. No digo 100% que sea así, pero absorto en las actividades cotidianas del mundo, lleno de esas ansiedades y neurosis, no creo que se dé espontáneamente una transformación, sino que más bien nos conduce al desgaste, al deterioro, al cansancio y quizás de alguna manera al envejecimiento prematuro. Muchas veces en los videos Krishnamurti dice que dice, presta atención vea lo que es. Eh,
no me parece tan simple porque inmediatamente o sea, estamos insertos en la estructura del pensar y en todo ese núcleo de reacciones que justamente impiden ver eso. Y cuando Krishnamurti dice observe, si yo como centro observo, estoy en el mismo lugar. Entonces la observación debe estar, pero no es el observador. Y sin embargo tenemos que vivir en el mundo, estudiar, trabajar, hacer lo que tenemos que hacer, sobrevivir. Igual hay que responder al vivir, a la supervivencia. Hay que responder. No podemos muchas veces retirarnos por 1 año, por 2 años, por 3 años, a una especie de monasterio y dedicarnos a la meditación, porque hay que comer, hay que pagar las cuentas, incluso en el monasterio. Y hay gente que tiene hijos, responder por sus hijos. Entonces, hay que responder al vivir y hay que responder, o sea, me refiero, hay que responder a la supervivencia y hay que responder al vivir en su totalidad, que es lo que estamos hablando. De otra manera, la vida externa nos come, por decirlo de alguna manera, nos destruye y todo termina en nada, ¿no es cierto? Termina en nada. Entonces, tenemos un desafío enorme: responder a la supervivencia y responder al vivir en su sentido más profundo, significativo, o la transformación de los contenidos de la conciencia, el cambio fundamental de los contenidos de la conciencia. Está complicado. Este es el primer audio en el que vamos a ir reflexionando sobre este punto, en este lugar que ustedes de alguna manera han ido escuchando y quizás captando el ambiente que hay acá, que se presta para este tipo de reflexión. Y no voy a cortar el audio en la grabación, me voy a quedar en silencio por unos segundos, minutos, para que ustedes escuchen esta atmósfera y quizás también puedan reflexionar sobre esto, sobre en el fondo lo que es el desafío del significado más profundo de la vida, o la espiritualidad en su sentido fundamental. Así que mando un saludo y los dejo un ratito con el sonido ambiente.